Asquerumaki pana hilakullakanaka mayampio kutanitaskia kayatintawi chicancha siñataki. Muy buenas noches amigos, estamos de vuelta para poder proseguir con las indicaciones del aprendizaje del Aymara. Para hoy está planteado la unidad temática pronombres demostrativos. En Aymara, uñachairi sutilantinaka. Tenemos 4 principales, de los cuales 3 son los más usuales. Acá estamos, ¿no? Acá significa esto, uka, eso, kaya, aquel o aquello, kuri, que es el poco usual para objetos visibles y lugares muy lejanos, ¿no? Normalmente esto no aparece mucho. Bien, acá tenemos una representación gráfica cómo funciona de los 4 pronombres puro demostrativos, ¿no? Acá, ¿no? En función al naya empieza, ¿no? Acá, esto. Al receptor sería uka y en el más lejano de ambos sería kaya y después kuri, ¿no? Son los 4 principales fundamentales. Bien, revisaremos en la siguiente actividad, por ejemplo, quiero mostrarles cómo funciona uñachairi sutilantinaka, ¿no? Pronombres demostrativos. Cuando está cerca de una persona, del interlocutor, del emisor, el pronombre funciona acá, esto, ¿no? Por ejemplo, acá, un objeto señalando acá. Y cuando el receptor señala dónde está el emisor, dirá uka, ¿no? Él dirá uka. Y cuando el objeto está lejos de ambos, se dirá kaya, ¿no? Porque no están ni cerca del emisor ni del receptor, kaya. Y este es el que está entre asterisco porque es un pronombre poco usual para referir a objetos muy lejanos o lugares lejanos poco visibles, ¿no? Entonces, principalmente hay el uso de 3 pronombres demostrativos, uñachairi sutilantinaka, ¿no? Acá, uka, kaya. Bien, acá está en función al naya, uka al función del huma, kaya a la función del jupa y kuri es ya más lejano de los dos. Por ejemplo, acá, uka, kaya. Si el objeto estuviera cerca de él, acá sería el pronombre demostrativo acá. Y él sería el receptor y tendría que señalar con el pronombre uka, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar con el lápiz o con el que se escribe, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, es una computadora, vamos a llamar Atamiri, ¿no? Acá Atamiri. ¿No? Esta computadora, ¿no? Y el que está como receptor señalará uka Atamiri, ¿no? Esa computadora, ¿no? Si más acá estuviera la computadora más lejos del emisor y del receptor, condicionamos como kaya, ¿no? Kaya Atamiri, porque está más lejos de los dos, ¿no? Hagamos con lápiz, qelqaña, ¿no? Podemos decir acá qelqaña, el emisor, el receptor dirá uka qelqaña, ¿no? Y si está más lejos de ambos, kaya qelqaña, ¿no? Entonces, son los 3 pronombres más usuales para demostrar, ¿no? Para señalar objetos si está cerca o lejos del emisor o receptor. Estos pronombres siempre van a estar en función a los componentes de la comunicación, el emisor, el receptor y una tercera persona que esté por aquí o esté lejos de ambos, ¿no? En función al naya, al emisor siempre va a funcionar el acá, en función del receptor se va a manejar el pronombre uka, ¿no? Entonces, acá, esto, uka, eso, kaya, aquel, cuando está lejos de ambos. Entonces, ¿cómo funciona entonces en las preguntas como tal? Vayamos acá, ¿no? Por ejemplo, Hiskana que dice pregunta. Kunasa akaja es la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? Disculpen la ortografía, ahí estamos. ¿Qué es esto? La pregunta, ¿no? Entonces, acá supongamos que vamos a colocar, no sé, como decíamos hace rato, ¿no? Borrador, por ejemplo, vamos a poner, o goma.
Akaj piscuñawa, ¿no? ¿Cómo está la respuesta? Esto es borrador. O goma, borrador, que es el más común en esta región, ¿no? Esto es borrador. Podemos decir, ¿no? El emisor pregunta, ¿kunasa akaja? Entonces uno preguntaría, ukaj piscuñawa. Esto es borrador, ¿no? Eso es borrador en este caso, ¿no? Eso es borrador. ¿Por qué? Cuando se pregunta con el acá, ¿no? Con el pronombre demostrativo acá, el uso va a cambiar de lugar, ¿no? Uka, ¿no? En cambio, en este otro, por ejemplo, kunasa ukaja, aquí estamos refiriendo a ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? La pregunta. Y acá vamos a seguir usando la palabra piscuña, que es borrador o goma. Entonces aquí va a ser, ¿no? Esto es borrador. En ese sentido, ¿no? Y vamos a ir, por ejemplo, acá la pregunta es kunasa akaja, la respuesta va a ser ukaj. Acá, kunasa ukaja, la respuesta será akaj. Eso cambia en función al lugar del emisor y el receptor, porque el receptor siempre va a señalar al objeto que está cerca al emisor. Acá, la función del receptor ya está preguntando al receptor, ¿no? Kunasa ukaja, ¿qué es eso? Y entonces la respuesta será akaj piscuñawa, ¿no? El emisor dirá, esto es borrador porque está cerca del emisor. Por eso, cuando se pregunta kunasa akaja, la respuesta va a cambiar uka, con eso. Si la pregunta es con el pronombre demostrativo uka, la respuesta será akaj, ¿no? Akaja piscuñawa, esto es borrador, ¿no? Ahora, acá no cambia nada. Obviamente aquí la pregunta dice, ¿qué es aquello? Porque estamos hablando del borrador, ¿no? Puede cambiar de género dependiendo del objeto. ¿Qué es aquello? Entonces acá anotamos otra vez, como estábamos anotando, piscuña, ¿no? Acá anotamos piscuña, ¿no? Kayak piscuñao. Eso significa aquello es borrador. La respuesta. Así va a ingresar, ¿no? Kunasa akaja, ¿qué es esto? Ukaj piscuñao. Eso es borrador, ¿no? Kunasa akaja, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿No? Kunasa ukaja, ¿qué es eso? Akaj piscuñawa, ¿no? Akaj piscuñawa, esto es borrador. Kunas kayaja, ¿ya? Kunasa kayaja, ¿qué es aquello? Y ahí vamos a ir observando kayak piscuñawa, ¿no? Aquello es borrador. Entonces hay tres formas más usuales para utilizar como preguntas con los pronombres demostrativos. Entonces, resumen la siguiente. Acá va a ir cambiando en este lugar todos los nombres de objetos diferentes, ¿no? Por ejemplo, kunasa akaja, ¿qué es esto? Supongamos que no es un borrador, digamos, que es un auto, vamos a colocar, ¿no? ¿Ya? Akaj añascuba. Esto es un auto, ¿no? Auto. Movilidad. Así sucesivamente puede ir cambiando la estructura de las preguntas, lo que sí siempre va a cumplir en función de la locación de los objetos es en función al emisor al receptor. En lugar del receptor, acá, en un lugar del receptor siempre va a ser uka, porque el objeto está cerca del emisor, ¿no? En lugar del emisor, el pronombre demostrativo va a ser acá, porque está cerca. Y si el objeto está lejos de ambos, utilizaremos el pronombre demostrativo kaya, ¿no? Así sí, estimados amigos, espero que se haya entendido con cabalidad.